los comentarios y todo eso. Y ¿Lo entonces, subieron a la ola, profe? sí, lo retroalimentamos a través de la LO, pero solo los del paralelo 1, los de que figura Aníbal como profesor. Revisamos primero el paralelo 1, nos queda todo el paralelo 2 por revisar. Pero es importante Gracias. que vayan chequeando eso. Ya retroalimentamos entonces la primera parte, que era la animación. La mitad del curso ya debería tener la retroalimentación de la actividad. Recuerden que dentro de la pauta había un espacio que se les solicitaba que repararan los errores. Recuerde que la reparación de los errores permitía mantener la nota que nosotros calificamos hasta el momento. Es decir, por ejemplo, no sé, alguien tuvo un 6.3 y habían errores que mejorar, entonces, si usted mejoraba esos errores, conservaba el 6.3. Si no los mejoraba, en el plazo de una semana desde que se publica la nota, bajaba a la categoría siguiente. ¿Ya? O sea, esa nota era siempre y cuando usted pudiera, o sea, no pudiera, corrigiera los errores que nosotros le mencionamos ahí, para que vayan viendo bien con la rúbrica cuáles eran esos detalles. En general hay propuestas bastante novedosas, las calificaciones estaban en un rango óptimo, ¿cierto? Hubo un par que colocamos así como en términos de originalidad y como que faltó un plus, un guiño diferente para haber podido tener a lo mejor todo el puntaje. Temas de tipografía, hartas faltas de ortografía también, y no solo en la animación, los que colocaron texto en la animación, faltas de ortografía varias, y además faltas de ortografía al momento de enviar los documentos, las fundamentaciones, las explicaciones, etc. Cosa que también es importante que lo vayan cuidando, ¿ya? Creo que independiente de que en este caso no había una penalización por la falta de ortografía, somos profe y tenemos que cuidar la forma en la que escribimos y la forma cómo nos dirigimos a los estudiantes, a los colegas, etcétera, a los superiores en algún momento en un empleo, y mandar cuestiones con falta de ortografía no corresponde para nada. Así que en las siguientes tareas échenle un ojito a la ortografía, porque la verdad es que es súper importante que los trabajos estén bien presentados, y no por una cuestión de mosquearlos ni de molestarlos, sino porque eh, mm, es una habilidad que se demanda en el mundo laboral, y también es una de las competencias profesionales que usted tiene que desarrollar a lo largo de la carrera, el buen escribir. Dicho eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los que ya recibieron la evaluación, algo que no se haya entendido del comentario, de la calificación, etcétera. O están todos, o sea, está todo claro respecto a su evaluación. ¿Nadie de los que ya recibieron? Profe, Dígame. la nota que está también considera lo escrito, la parte escrita, ¿o no? Sí, 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 estamos revisando juntos con Aníbal. Por eso les digo que no hemos demorado un poquito más de lo normal, porque nos hemos reunido a revisar los trabajos. Entonces ayer revisamos la primera mitad de la mañana, y dentro de estos días vamos a revisar la segunda mitad. Entonces partimos con el paralelo 1, después seguimos con el paralelo 2. Pero sí, corresponde a todo lo entregado. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿alguien puede compartir el GeoGebra que se trabajó el día martes? Por favor. No hay retro en la fundamentación. En general hay retroalimentación de la fundamentación cuando esta no era, no era del todo clara o contenía errores. En general, en muchos casos, la retroalimentación de la fundamentación nos permitió tener mucho más claro qué es lo que se buscaba. Con el GIF a lo mejor no estaba tan claro, pero con la explicación o lo que ustedes fueron describiendo de cómo lo implementarían o cuándo lo implementarían, la verdad es que quedó súper claro. Entonces, en general, hacemos retroalimentaciones
siempre y cuando no quedemos conforme con lo escrito o encontremos que no se ajusta pertinentemente al currículum. Es lo mismo en cualquiera de los 4 criterios, la verdad. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Los trabajos están siendo revisados en conjunto, no por paralelo, y eso también ha llevado un poquito a lo mejor en el retraso. ¿Alguien puede compartir el GeoGebra que realizamos la semana pasada, o sea, el martes pasado, por favor? Está habilitada la opción para compartir. De hecho, la idea es que todos lo tengan abierto. Yo lo puedo compartir, profe. Dale, vale. Ya, entonces, este era el GeoGebra que se trabajó la semana pasada muy bien. Si nosotros le dábamos clic al botón nuevo, lo que iba ocurriendo en la vista algebraica es que van cambiando las coordenadas de los valores. Ya. ¿Cuál fue lo último que estuvimos trabajando dentro de esta clase? ¿En qué quedamos la última clase? ¿Qué es lo que íbamos a comenzar a trabajar ahora? ¿O que estábamos trabajando en ese momento? Estábamos viendo el tema de las devoluciones. Ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué devoluciones hacer y qué errores podían cometer los estudiantes en esta actividad? Al momento de obtener un número complejo, ubicar el número y el conjunto. Entonces, ¿cuál era el primer error que nosotros podíamos observar que cometían los estudiantes? Ubicar los puntos según los ejes. ¿Cierto? ¿En qué sentido ubicar los puntos según los ejes? Confundía la parte real con la imaginaria. ¿Cierto? Confundir la parte real con la imaginaria. Ese era uno de los errores. Entonces, la idea es que todos ya lleguen hasta esta parte del GeoGebra. Lo que hoy vamos a comenzar a trabajar es el análisis a priori de esta actividad completa, de tal manera de que la próxima semana, cuando ya tengamos listo el análisis a priori, lo traspasemos a la vista en GeoGebra. ¿Ya? La clase ya está disponible. Para quienes no alcanzaron a llegar hasta este punto, la clase está disponible en el aula virtual. Se subió ayer y ahí pueden entonces llegar y terminar con la primera parte. Entonces, ahí teníamos la devolución 1, ¿cierto? Que era el caso donde confundían la abscisa con la ordenada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algo de corte más técnico, pero bastante rápido, y que es lo siguiente. Entonces, para la clase de hoy día vamos a trabajar entonces con estas 3 dimensiones, lo que es la estrategia experta. Recuerden que también ubicar bien los puntos o bien lo que se solicita, también tiene que tener una retroalimentación hacia el estudiante. No es solo lo hiciste bien, sino hay una propiedad matemática que subyace, por ejemplo, a la hora de ubicar el conjugado de un número complejo, etc. Entonces, la estrategia experta también tiene que ir de la mano de una retroalimentación apropiada para el estudiante, y no puede ser solo un muy bien, o felicitaciones, o un punto. ¿Ya? Eso que quede súper claro. Vamos a pedir que al momento de realizar la estrategia experta, también hay una retroalimentación. ¿Cuál es la sutileza que tiene esta actividad en GeoGebra? En que vamos a tener a lo mejor distintas estrategias para abordar una misma respuesta. Quizás hay actividades en que se van a ver más claro que en otra, pero mediante 2 procedimientos podríamos llegar al mismo valor, sobre todo cuando tengamos que ingresar los valores a lo mejor en una casilla y ver si ese valor es correcto o no. Entonces, la diferencia es que en ese caso no vamos a separar en estrategia experta y respuestas alternativas, como de repente están acostumbrados ustedes a hacer análisis a priori, sino que vamos a tener respuestas correctas. Porque no nos va a importar tanto el procedimiento, sino nos va a importar cómo responde el estudiante y cuál es la devolución que nosotros le podemos hacer frente a esa estrategia correcta. Y por otro lado, y que es lo más importante, vamos a estudiar las devoluciones que nosotros podamos hacer al estudiante a partir de los errores que cometa. Y para ver los errores que cometa, claro, hay veces que vamos a tener errores que son
puede ser una confusión en una suma, etcétera, como nivel de operatoria y que no van a ser tan relevantes, como sí lo es, y como dijo la Connie, confundir la parte real con la parte imaginaria, que es uno de los errores más típicos que se comete al momento de ubicar los números enteros y en general cualquier punto en el plano cartesiano. Entonces, recuerde que la estrategia experta es este procedimiento que utiliza el estudiante, y aquí hablamos de manera general, que permite responder correctamente esta tarea propuesta. ¿Ya? Por otro lado, los errores, tenemos que tener claro que hay una manifestación de alguna dificultad o algún obstáculo propio del aprendizaje del concepto y que tenemos que detectar y analizar. Y aquí se concatena súper bien en la cantidad de posibilidades que tenemos que ponernos en el lugar del estudiante. Es decir, ¿qué es lo que vamos a solicitar en la clase de hoy? Que usted haga el análisis a priori de la actividad planteada en el GeoGebra y determine cuáles son los posibles errores que puede cometer el estudiante al momento de interactuar con el GeoGebra. Y finalmente, entonces, las devoluciones son esta acción en que el docente otorga el rol protagónico al estudiante como único responsable de la situación. O sea, el estudiante responde mal, perfecto. Uno podría colocar tu respuesta incorrecta, claro, pero de ahí viene una pregunta. Una transferencia al estudiante, no es decir, la respondiste mal porque sumaste mal, porque confundiste la parte entera con la parte real, o sea, la parte imaginaria con la parte real, porque caeríamos en fenómenos didácticos que no permitirían que el estudiante sea quien desarrolle la tarea, sino finalmente él ingresa cualquier valor y da lo mismo porque la respuesta le va a parecer igual. ¿Qué tenemos que evitar? Interceder en la resolución de la situación. O sea, que la devolución que nosotros hagamos esté elaborada de tal manera que no le sugiera al estudiante una estrategia. ¿Ya? Porque si no, ciertamente no vamos a hablar de aprendizaje, vamos a hablar de un efecto topaz dentro de los fenómenos de la didáctica. Pero aquí es importante que no intercedamos, que no demos la sugerencia, la estrategia, no significa que no debamos intervenir. Y esta parte es la que es compleja dentro del punto de vista profesional. Es decir, cómo yo planeo, cómo yo me preparo para hacer preguntas al estudiante, de tal manera que él reflexione, pero yo no le diga la estrategia, sino que él reflexione sobre su propia estrategia e identifique cuáles son los errores cometidos, sin que renuncie a resolverlo, por supuesto, y que el estudiante comprenda o entienda lo que se espera. Para eso también las instrucciones son muy importantes. La instrucción que usted haga en su actividad autoevaluable también va a ser muy importante que sean claras, pertinentes y concisas. Porque si no, ciertamente, a lo mejor el estudiante puede tener dificultades al momento de resolverla, y al ser una actividad en línea, usted no va a estar ahí para explicar la actividad ni lo que se solicita de ella. Por lo tanto, también las instrucciones van a estar claras. Eso lo vamos a ir trabajando más adelante, en las siguientes clases vamos a ir alternando. Entonces, hoy la idea del trabajo, como les comentaba, es realizar el análisis a priori de la actividad. Lo pueden realizar en pareja si gustan, o de manera individual. Recuerde que la actividad que se entrega en octubre puede ser en parejas, y la idea es que preparen el análisis a priori, lo vamos a comentar una vez que terminen, vamos a ver cuáles son las estrategias correctas, qué retroalimentación le damos a las estrategias correctas, y qué retroalimentación le damos a los posibles errores que puedan tener los estudiantes. Entonces de ahí vamos a terminar con un Jamboard, la segunda parte de la clase, donde vamos a ver la estrategia correcta, ¿cierto? Y qué retroalimentación ustedes entregan en una estrategia correcta, y después vamos a ir compartiendo los distintos errores que ustedes identifican que se puedan cometer al momento de resolver la tarea, y cuál sería la devolución. Entonces, la idea en esta clase fundamental es que vayamos entre todos compartiendo las devoluciones que nosotros vamos a ir haciendo, porque no tenemos por qué manejarnos a todo nivel en términos de devoluciones. Ciertamente hay compañeros que a lo mejor van a hacer una pregunta, una retroalimentación mucho más apropiada que la mía. También hay que ir aprendiendo de eso, de esa sutileza, después preguntarle o conversar o compartir de acuerdo a cómo realizaste tal o cual retroalimentación, en qué te fijaste,
y en función de eso, usted adquiera las herramientas para desarrollar la tarea que se entrega en 3 semanas o un mes. Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar la actividad? Chicos, chicas. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a crear varias salas, unas 15 salas. Sí, voy a subir este PPT va a estar en el aula al terminar la clase. Entonces, voy a subir el PPT y ahora voy a crear salas, muchas salas, para que usted con el compañero que quiera trabajar o la compañera que quiera trabajar se pongan de acuerdo y puedan ingresar a una de estas salas y comiencen a trabajar. Insisto, tienen la actividad en el GeoGebra y lo que tienen que hacer ahora es preparar el análisis a priori de esta actividad. Identificar la estrategia correcta, describir qué retroalimentación le harían al estudiante si responde correctamente, identificar cuáles serían los posibles errores que pueden cometer los estudiantes, ya tenemos uno que es confundir la parte real con la imaginaria, y preparar las preguntas de evaluación que vamos a hacer. Vamos a trabajar en eso hasta las 3:20, una media hora creo que es un tiempo prudente. Y entre las 3:20 y las 3:40 vamos a leer todo, vamos a hacer un plenario, voy a mandar un link de Jamboard, y usted con su compañero tienen que ingresar las devoluciones o las retroalimentaciones que ustedes hicieron en la categoría de los errores para poder, para que entre todos vayamos compartiendo y vayamos mirando cuáles son las retroalimentaciones, después a lo mejor vamos a poder elegir las más apropiadas, las que más les gustaron, etcétera, en función de que con eso, el martes con Aníbal, trabajemos entonces en ingresarlas al GeoGebra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió la instrucción? Sí, profe, se entendió. ¿Eh? Ya, súper. Entonces, creo que ustedes se pueden ir asignando automáticamente con su compañero en las distintas salas. Cree 15 salas. Ya, el Joaquín se fue a la 2 y el Ramón se fue a la 2. Súper bien. La Vale Lizana se fue a la 4. Muy bien. La Eli con el Emilio a la 8. Súper bien. La Diana está en la sala 4. La Cata Andrade en la sala 6. Francisca Pereira en la sala 9. Javi Miranda en la sala 15. ¿Sí? Ya. Bueno. Solo por esta, en el trabajo final no pueden ser 3, así que da lo mismo. En esta oportunidad ya, ningún problema. Gracias, profe. De nada. Hay 8 personas que aún no ingresan. La Ale, la Yari, la Connie, la Araceli, el Guillermo, la Vale y el Nico. Andrea está en la sala 7, Catalina y Francisca en la 9, el Nico en la 10, en la 12 ya tenemos ahí al otro Nico con la Connie y la Javiera, sala 8 Elizabeth y Emilio, sala 1 Araceli, y quedan 4 artistas. Guillermo, la Vale, la Yari y la Ale. Profe, como la devolución que se puso en la animación es como más el error que la devolución, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué se puso? ¿Cómo? Se Encontramos, puso, confunde la parte real con la imaginaria, ¿cierto? claro, caso donde confunde la abscisa con la ordenada. Ya, ese es el error cometido. Ahora, nosotros no le podemos decir eso al estudiante, porque si no, va a saber que tiene que invertir los roles, ¿cierto? Claro. Entonces la pregunta es, la reflexión es, ¿qué le preguntamos o qué le decimos al estudiante para que se dé cuenta que el procedimiento errado es ese? Que finalmente el punto no va ahí. Uno puede poner, no sé, como título, eso podría ser un título, pero después tienen que venir las preguntas de evolución. La pregunta o las preguntas. Pueden hacer varias y elegimos la mejor. Pero hay que ver eso, ¿ya? Solo lo que tú me mencionas es detectar el error. Primer paso. Segundo paso, ¿qué le digo al estudiante? Sin decirle, oye, confundiste las cuestiones.
¿Sí? Ya. Y las estrategias expertas son como la respuesta Ah, experta que se Sí, pues, o sea, necesita, ¿o no? el estudiante responde correctamente, ¿cierto? De muchas formas, Sí. a lo mejor, depende de la calidad de la pregunta, de muchas formas. ¿Qué le respondo yo al estudiante? Pues, muy bien, porque, o, ¿cachai? Igual hay que hacerle hay que mencionar qué significa ubicar el número complejo en un plano, muy bien, recuerda que los números complejos, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y que siempre es igual hacer una retroalimentación a pesar de que la respuesta sea correcta. Eso es súper importante. Ya. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Con quién voy a trabajar, vale? Yo creo que ahora me voy a salir porque estoy con el Franco y el Franco no está. Así que yo creo que lo vamos a retomar No, en pero otra ocasión. no te salgáis, pues. Ándate a la sala 3, sigue trabajando y cualquier duda me preguntes. Es que me da vergüenza. Así como, Ah, ya, pues vale. Espérate, voy a dejar de... Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien usted? Bien, bien, gracias. Tenemos ¿Podemos una cortar duda ese problema? existencial. Díganme, ¿qué duda tienen? Tenemos que hacer el análisis de a priori de la animación, o sea, del GeoGebra que hicimos en la clase pasada. Sí, del de números complejos. No es del... Y lo otro es, el auto evaluable, ¿es el final o va a haber otro más además? En términos de calificaciones del curso, Claro, queda el juego. La tercera evaluación, que entre octubre y noviembre. ya. Y No. esto del auto, lo que estamos viendo ahora del auto evaluable no se va, no vamos a hacer nosotros uno... Sí, pues. Nosotros le Ah, estamos... ese es el juego. No, es la actividad autoevaluable. La actividad autoevaluable es una actividad que el usuario ingresa a GeoGebra y interactúa con el applet. Y si responde correctamente, la persona de la retroalimentación, si responde correctamente, te dice así como fue error, porque tanto, tanto. Profe, y en ese podemos ser los tres. No, de uno o de dos. Ningún problema que en esto sea tres, no era la idea, pero ya no importa. No, no le vamos a dar color ahora, pero la actividad es uno o dos. Eso sí, es sí o sí, de ahí no nos movemos. Pero ahora pueden ser los tres, pero sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el martes con Aníbal trabajaron cómo crear este botón, la doble vista y tenemos ya una actividad en camino. Ahora tenemos que hacer el análisis a priori, las devoluciones de esta actividad, porque luego las vamos a llevar al GeoGebra para programarlas como una actividad autoevaluable. Es decir, cuando el alumno se equivoque y no se confunda, aparezca este mensaje que diga la devolución que ustedes van a diseñar. Si responde correctamente, un mensaje que nuevamente indique lo mismo. Luego vuelven a colocar nuevo, por ejemplo, ya que tenemos el botón nuevo, y sale otro ejercicio y nuevamente el estudiante va a tener que ubicar otro punto en el plano cartesiano. Esa es la actividad 2. La actividad 3, la evaluación 3 es un juego y todavía no comenzamos a ver esa parte técnica. Estamos solo en la parte 2 y estamos viendo los contenidos que se necesitan para la parte 2, desde el punto de vista de GeoGebra y desde el punto de vista didáctico, matemático, por así decirlo. Ya. Entonces, lo que tiene que hacer ahora es el a priori de la actividad que trabajamos el martes, hacemos la a priori ahora y el martes se carga en GeoGebra. Después te va a tener que inventar una actividad y va a tener que inventar va a tener que inventar una actividad, hacer el análisis y llevarla a GeoGebra. Entonces esta es como la parte de que hacíamos del triángulo como la vez pasada. Sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos de a poco y de ahí vamos. Y vamos a tratar de darles otras actividades también para que vayan puliendo esto de las preguntas de evolución, para que queden bien armadas para el GeoGebra. ¿Ya? Ya, Ya, nos vemos. Ánimo, 3:20 terminamos. 20 minutos. Chau, chau. gracias. Ya, entonces, miren, voy a compartir lo siguiente y de ahí les voy a mandar el link para que vayan viendo. Me reuní con la mayoría de los grupos, pueden ingresar, no a todos lamentablemente porque hay menos de tiempo. Me quedó el del Nico con la Andrea y el de Elizabeth con Emilio, que parece que no pude entrar. Creo que esos grupos me faltó. Pero el resto traté de entrar y en general habían varias cositas en común, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, mire lo que vamos a hacer.
yo acá tengo un Jamboard que tiene 3 diapositivas de acuerdo a lo que ustedes más me comentaron que podían hacer. Entonces, vamos a ver 3 cosas. La retroalimentación por el estudiante, si responde correctamente, ¿cierto? Lo vamos a poner muy bien, y algo más que tiene que estar en términos de las propiedades matemáticas de los estudiantes. La segunda diapositiva tiene la que habíamos trabajado en la clase anterior, es decir, si el estudiante confunde abscisa con ordenada, la escribí muy bien, es decir, ubica el complejo B más AI. Es decir, ¿qué retroalimentación le damos? Entonces yo les voy a compartir este link y la idea es que ustedes en un sticker, en 2 stickers, coloquen cuál era la retroalimentación que ustedes dan. Y el tercero es el que más se repitió en los grupos que yo entré. Que es decir, que el estudiante ubicaba el conjugado de A más BI como menos A más BI. ¿Ya? O en algunos casos lo hablaban como menos A menos BI. Entonces, en este caso, ¿qué retroalimentación también le vamos a dar? Hubo con varios grupos que estuvo bastante interesante la conversación en términos de identificar quién era el conjugado desde el punto de vista matemático. Eso estuvo súper bueno porque nos damos cuenta que para las devoluciones también es importante saber matemática, algo que siempre decimos que parece de perogrullo, pero no es tal, que es que hay que saber matemática. Entonces, les voy a mandar al link, esto que está ahí, ¿cierto? Y ustedes ingresan y vamos todos a escribir la 1. Cuando yo les diga pasan a la 2 y cuando yo les diga pasan a la 3, porque de lo contrario se van a ir moviendo los slides y no vamos a poder trabajar. Ya, entonces muy bien, ahí entraron, ya están entrando. Stickers aquí, etiquetas, notas adhesivas y POSIT, y si no es sticker, POSIT. ¿Y qué retroalimentación le dan al estudiante cuando responde correctamente? Vayan por favor escribiéndola porque las vamos a compartir y la idea es que también ustedes después puedan opinar cuál les parece la más apropiada. La de ustedes o les gusta la que colocó otro compañero. Entonces también eso es importante que ustedes puedan tener la capacidad de identificar las virtudes también en el trabajo de los compañeros. Entonces, primero, ¿qué retroalimentación le entregan al estudiante si responde correctamente? Los espero. Ya borré la mía, hacer un ejemplo nomás, un mal ejemplo. Ya tenemos 3 hasta ahora. Muy buen trabajo, sigue practicando, ok. Excelente trabajo, refleja tu esfuerzo, correcto, has encontrado el conjugado de Z y has ubicado los valores de la parte imaginaria y real en los ejes correctos. Correcto, la parte real A corresponde a la coordenada X y la parte imaginaria B corresponde a la coordenada del eje Y. El punto correspondiente a Z es A, B y el correspondiente a su conjugado es A, menos B. Ok. Ya, entonces, si ustedes se fijan, esta es bastante apropiada en términos de que resalta que el estudiante lo ha hecho correctamente. El resto también apela a factores motivacionales, muy bien, como respuesta correcta, respuesta perfecta, puede hacer consultas, que bien refleja tu esfuerzo, pero tiene que ir un handicap más allá, que es recordar que entonces el número complejo Z igual a más BI en el plano cartesiano corresponde a, B. Entonces, muy bien acá a este individuo, a Conejo Anónimo, que respondió correctamente, o sea, que es la más completa desde este punto de vista. Vamos a ver entonces ahora, ¿cuál es la retroalimentación que le entregamos al estudiante que confundió la abscisa con la ordenada, que es lo que trabajamos la vez anterior?
Ya pues chicos, para que vayamos terminando y vayamos compartiendo esto, la idea es poder también ir aprendiendo a hacer las devoluciones y analizando esto. Entonces, por favor, vayan escribiendo en las notas cuáles son las retroalimentaciones que a lo mejor ustedes harían, que se les ocurren que podrían darle a un estudiante que confunde la abscisa con la ordenada. Ya tenemos 4 respuestas. Dicen, un número complejo corresponde a un par ordenado. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? No te desanimes. Solo debes recordar la definición del conjugado de un número complejo. Te doy una pista. Ojo con los signos. Fíjense que aquí no está escrita en términos de una interrogante. Sin embargo, también hay una forma de retroalimentar. Entonces, también es interesante ver distintas formas de devoluciones. Uno habla de preguntas de devoluciones, pero también pueden estar escritas, la sintaxis puede ser distinta. ¿El eje real es el eje horizontal o vertical que el eje imaginario? Por lo tanto, ¿dónde ubicarías A, el valor de la parte real, y menos B, el valor de la parte imaginaria del conjugado? Recordemos, ¿a qué eje pertenece la parte real y a cuál la parte imaginaria? Cuando tenemos un par ordenado A como B, la primera corresponde a coordenada al eje X y la segunda coordenada al eje vertical Y. Ya, está interesante también esa. Sabemos que un número complejo se ubica en el plano de la forma z igual a A como B. Y su complejo, que es su conjugado, es la simetría en el eje de la abscisa. ¿Cómo debería quedar nuestro conjugado? Ya, pero se están apurando. Estamos solo viendo el que confunde. Ese está bueno. Este de acá está bueno, pero es para la siguiente diapositiva. Lo voy a guardar. Entonces, fíjense que aquí todos están asociando, la retroalimentación están en tenor de a qué pertenece cada eje, o sea, la parte real con qué eje, la parte imaginaria con qué eje. Entonces también es interesante observar que probablemente el estudiante estará confundiendo la parte real con la imaginaria o estará confundiendo la abscisa con la ordenada, no en términos de parte real, no desde el complejo, sino desde la ubicación de los puntos en el plano. Entonces, eso también es importante tenerlo claro. Entonces, recordar que, ahora, si yo le digo al estudiante, por ejemplo, le doy a lo mejor demasiada información, lo más probable es que le termine sugiriendo también cuál es la estrategia a utilizar. Entonces, vamos a trabajar con esto, y la última entonces era la del estudiante que ubica el conjugado como menos A más BI. Aquí había guardado una de alguno de ustedes, o alguna de ustedes, que tenía esta, que fue esa. Sabemos entonces que un complejo se ubica en el plano de la forma Z, A, B y su conjugado, su simetría respecto del eje de las abscisas. ¿Cómo debería quedar nuestro conjugado? Entonces, hay también, fíjense que hay un empleo de un lenguaje matemático un poco más prolijo en términos de hablar de simetría, de eje de la abscisa. Entonces, hay otra forma de que el estudiante analice cuál es la estrategia que ha utilizado. ¿Podría describir cuál es el conjugado de un número imaginario? Ojo, complejo. ¿Cómo se ve el conjugado de un número imaginario en el plano cartesiano? Ok, ya ahí hay otro, muy bien. ¿Algún otro grupo o Singleton tenía, recuerda, sea z más b un número complejo, su conjugado es z igual a menos z barra, ¿cierto? Si se entiende, igual a menos bi. Ok.
¿Vale? Profe, estas son las devoluciones, ¿cierto? Claro, la idea de esto es ver cómo nosotros vamos a retroalimentar al estudiante que se equivocó y cometió este error. Pero al momento de decirle que recordarle cómo se define el complejo, no le estaríamos dando como la respuesta al estudiante. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. En las tres diapositivas, bueno, la primera estaba correcta, en las dos, la 2 y la 3, en algunos se daba la respuesta, o sea, había un fenómeno ahí didáctico importante que era dar la respuesta al estudiante, cosa que la idea es que no sea así. Estamos en la primera parte, que es ver algunas formas de retroalimentación, pero claro, hay algunas que están dando la respuesta al estudiante, ¿ya? No solo en esa, también en esta había en otra que es como que finalmente le estamos diciendo cómo ubique el par ordenado. Entonces, también es importante ver ahí qué tipo de estrategia nosotros vamos a utilizar para dar una retroalimentación que nos indique la estrategia correcta. Entonces, eso es súper difícil, súper difícil. Yo creo que no se tienen que desanimar, es algo que es complejo encontrar una buena pregunta para la actividad, por eso la idea es que podamos hacer estas actividades y participar de ellas e intentar atreverse a formular una pregunta y no tener miedo al error, porque justamente nos va a servir para ir adquiriendo experiencia. El martes vamos a retomar con esta actividad. Les pido que por favor piensen en estos dos errores que tenemos, que es ubicar el complejo como B más AI en el plano y ubicar el conjugado al revés. Y atrévanse a formular una pregunta de evolución para eso. No les vamos a decir si está bien o está mal, no les vamos a juzgar por ello, sino vamos a aprender y la idea es que entre todos podamos ir trabajando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque después usted solo con su pareja va a tener que armar una de estas actividades y solito va a tener que pensar en las preguntas de evolución. Y ahí sí va a ser más complejo. Entonces la idea es que ya vaya desde ya pensando y atreviéndose a formular preguntas y dándose cuenta a lo mejor usted mismo qué errores comete al momento de realizar las preguntas para ir mejorando sobre ello. Porque no solo que le va a servir para este curso, le va a servir para el resto de su ejercicio docente. Así que eso, se nos fue la hora. Muchas gracias a la gente que participó, que fue completando el Jamboard. Va a quedar ahí. Ojalá que puedan completarlo y no borren lo que ya está, porque la idea es que podamos sobre ello trabajar. Y nos vemos el próximo martes entonces. Que esté muy bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe.